Nadie lo reconoció aquella noche. Caminaba entre las luces y el frío, con un abrigo viejo y una mirada que escondía más historias que un libro abierto. Nadie sabía que ese desconocido estaba a punto de obrar un milagro. La ciudad respiraba Navidad por cada esquina. Guirnaldas de colores colgaban de los postes, villancicos brotaban desde las tiendas iluminadas, y el aroma a canela y chocolate caliente flotaba en el aire helado. Las familias caminaban apretadas, riendo, abrazándose contra el viento. Pero él iba solo, con las manos hundidas en los bolsillos rasgados de un abrigo que no era suyo, con un gorro de lana calado hasta las cejas y una bufanda que le cubría media cara. Había dejado atrás el nombre que todos conocían. Esa noche no era una estrella, era apenas una sombra entre las sombras. Había algo en su interior que lo había traído hasta allí. Una necesidad urgente de desaparecer, de dejar de ser quien el mundo esperaba que fuera. Durante años había interpretado personajes, había vivido vidas que no eran la suya, había sonreído para las cámaras mientras su alma se desmoronaba en silencio. Y ahora, en vísperas de Navidad, lo único que quería era sentirse invisible. Quería caminar entre la gente común y recordar lo que significaba ser humano. Sin flashes, sin miradas, sin el peso de las expectativas. La nieve comenzó a caer suavemente, como polvo de estrellas derramándose desde un cielo oscuro. Él se detuvo frente a una vitrina decorada con ángeles de papel y letras doradas que decían paz en la tierra. Se miró reflejado en el cristal. Un hombre cansado le devolvió la mirada. Alguien que había perdido demasiado. Alguien que todavía buscaba algo que no sabía nombrar. Siguió caminando sin rumbo, dejando que sus pies lo llevaran por calles que no conocía. Las luces se volvían más tenues a medida que se alejaba del centro. Las risas se apagaban, las decoraciones desaparecían, y entonces llegó a un barrio donde la Navidad no parecía haber llegado todavía. Edificios grises con ventanas oscuras, callejones silenciosos, gente apurada que caminaba con la cabeza gacha, luchando contra el frío y contra algo más pesado que el invierno. Fue entonces cuando la vio. Una anciana sentada en la entrada de un edificio en ruinas. Estaba envuelta en mantas raídas, con las manos desnudas y enrojecidas por el hielo. A su lado una caja de cartón con algunas monedas, pero no pedía nada. No extendía la mano. Simplemente estaba allí, inmóvil, con los ojos cerrados, como si hubiera decidido rendirse ante el mundo. Como si la vida la hubiera olvidado hacía tanto tiempo que ya ni siquiera valía la pena luchar. Él se detuvo. Algo en su pecho se apretó. Conocía esa mirada. La había visto en su propio espejo muchas veces. La soledad tiene un rostro universal. No distingue entre ricos y pobres, entre famosos y anónimos. Todos podemos caer en ese abismo donde nadie nos ve. Se acercó despacio sin hacer ruido. Se arrodilló frente a ella. La anciana abrió los ojos lentamente, sorprendida. No esperaba compañía. Hacía mucho que nadie se detenía a mirarla. «Buenos días», susurró él, aunque ya era de noche. Su voz sonaba diferente. Mas ella lo observó con desconfianza al principio, luego con curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó con una voz quebrada por los años y el frío. «Alguien que pasaba por aquí», respondió él. «Y me pareció que necesitabas algo de calor». Se quitó la bufanda y se la colocó con cuidado alrededor del cuello. Luego se quitó los guantes, esos guantes de lana que apenas protegían del invierno, y se los puso en las manos temblorosas. Ella lo miraba con los ojos brillantes, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. «No tienes que hacer esto», dijo ella con un hilo de voz. «Lo sé», respondió él. «Pero quiero hacerlo». Se sentó a su lado, apoyado contra la pared fría del edificio. Y allí, bajo la nieve que seguía cayendo como una bendición silenciosa, comenzaron a hablar. Ella le contó su historia. Una vida llena de amores perdidos, de hijos que se habían ido y nunca volvieron, de sueños que se desvanecieron como humo. Le habló de su esposo que había muerto hacía 5 años y de cómo desde entonces había sentido que también ella se había ido con él. Le contó que esa noche había decidido que sería la última, que ya no tenía fuerzas para seguir, que había cerrado los ojos esperando simplemente dormirse para siempre. Él la escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles. Simplemente estuvo presente. Y cuando ella terminó de hablar, cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, él tomó sus manos entre las suyas y le dijo algo que ella nunca olvidaría. «La vida te ha quitado mucho, pero todavía estás aquí. Y eso significa que tu historia no ha terminado. Todavía hay alguien que necesita oírte. Todavía hay un corazón que necesita tu luz. No te rindas esta noche. Te lo pido como un desconocido que también ha estado perdido.
Si esta historia tocó algo en tu corazón, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Ella lo miró con una intensidad que atravesaba el disfraz, la bufanda, el anonimato, como si pudiera ver quién era realmente. No el actor, no la fama, sino el hombre roto que también buscaba redención. ¿Quién eres realmente?, preguntó de nuevo, esta vez con una sonrisa tímida. Él sonrió también, aunque ella no podía verlo bajo la bufanda. Soy alguien que alguna vez fue salvado por un desconocido, y hoy quiero devolver ese favor. Se levantó lentamente y sacó de su abrigo todo el dinero que llevaba. No era mucho, pero era suficiente. Lo colocó en las manos de la anciana. Luego añadió algo más, una nota que había escrito en un pedazo de papel arrugado. En ella había una dirección, un refugio, un lugar donde podría encontrar ayuda, comida caliente, un techo para pasar el invierno, un lugar donde alguien la estaría esperando porque él había hecho una llamada antes de marcharse. Ve mañana, le dijo suavemente. Di que un amigo te envió. Te estarán esperando. Ella intentó devolverle el dinero. No puedo aceptar esto, susurró entre lágrimas. No te conozco. No sé cómo pagarte. No tienes que pagarme nada, respondió él. Solo prométeme que seguirás adelante, que le darás al mundo una oportunidad más. Eso es todo lo que pido. La anciana asintió, incapaz de hablar, con el corazón desbordándose de algo que no sentía hacía años. Esperanza, esa pequeña luz frágil que había creído extinguida para siempre. Él se alejó en silencio, perdiéndose entre la nieve y las sombras de la noche. No miró atrás. No esperó agradecimientos. No necesitaba que nadie supiera lo que había hecho. Ese acto no era para las cámaras ni para los titulares. Era para él. Para recordarse a sí mismo que todavía era capaz de ser bueno. Que todavía podía marcar una diferencia, aunque fuera pequeña, aunque fuera invisible. Caminó durante horas por las calles vacías, sintiendo algo diferente en su interior. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Una paz extraña, una sensación de propósito. Había pasado tantos años siendo admirado por millones, pero esa noche había importado de verdad para una sola persona. Y eso valía más que todos los aplausos del mundo. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y dorado, él regresó a su hotel. Se quitó el disfraz, se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Alguien imperfecto, alguien herido, pero también alguien capaz de amar, alguien capaz de dar luz incluso desde la oscuridad. Días después, cuando volvió a su vida habitual, a los sets de filmación y las entrevistas, llevaba consigo un secreto, un recuerdo que nadie más conocía. La imagen de una anciana sonriendo bajo la nieve. La certeza de que había salvado una vida sin que nadie lo supiera. Y eso lo llenaba de una felicidad silenciosa que ningún premio ni reconocimiento podría igualar. Nunca lo contó. Nunca buscó crédito, porque los verdaderos milagros no se anuncian. Suceden en silencio entre las grietas del mundo, donde nadie está mirando. Suceden cuando alguien decide dejar de lado su propio dolor para sostener el dolor de otro. Cuando alguien elige ser luz en la oscuridad de un desconocido. La anciana, por su parte, fue al refugio al día siguiente. Y allí encontró no solo comida y abrigo, sino también personas que la escucharon, que la ayudaron a ponerse de pie de nuevo. Encontró trabajo como voluntaria, compartiendo su historia con otros que habían perdido la esperanza. Se convirtió en un faro para quienes caminaban por el mismo abismo del que ella había sido rescatada. Y cada vez que contaba su historia, hablaba de un ángel sin rostro que apareció en Navidad, un desconocido que le devolvió la vida cuando estaba a punto de soltarla. No supo quién era. Nunca vio su rostro completo. Pero no importaba, porque lo que él le había dado no era fama ni dinero. Era algo mucho más valioso. Le había dado la certeza de que no estaba sola, que en este mundo enorme y frío todavía existían personas capaces de detenerse, de ver, de importar. Y así, sin que nadie lo supiera, un milagro se había tejido en la noche de Navidad. Un milagro sin testigos, sin fotografías, sin pruebas, solo una anciana que volvió a creer en la humanidad y un hombre que al disfrazarse de desconocido encontró su verdadero rostro. Comparte este mensaje para recordar que a veces los verdaderos héroes caminan entre nosotros sin que lo sepamos. Porque al final, los milagros no siempre vienen envueltos en luz celestial ni anunciados por trompetas. A veces llegan disfrazados, con un abrigo viejo y un corazón dispuesto a romperse un poco más para que otro pueda sanar.
Llegan cuando menos los esperamos, en las noches más oscuras, en las esquinas olvidadas de la ciudad, y nos recuerdan que la redención no es un destino, sino un acto, una elección, un gesto silencioso que cambia el rumbo de una vida sin hacer ruido. Esa noche, bajo la nieve que seguía cayendo como un manto de perdón sobre la ciudad, dos almas rotas encontraron lo que buscaban. Ella, una razón para seguir viviendo. Él, una razón para seguir siendo humano. Y en ese encuentro fugaz, en ese instante robado a la indiferencia del mundo, la Navidad dejó de ser una fecha en el calendario para convertirse en lo que siempre debió ser. Un recordatorio de que todos llevamos dentro la capacidad de ser luz, de ser milagro, de ser el desconocido que alguien necesita para creer de nuevo. Y aunque nadie lo supiera, aunque el mundo siguiera girando ajeno a lo sucedido en aquel rincón olvidado, algo había cambiado para siempre. Porque los verdaderos milagros no necesitan ser vistos para ser reales, solo necesitan ser vividos, solo necesitan ser sentidos en lo más profundo del alma, donde las palabras no alcanzan y donde la gratitud se vuelve silencio. Esa noche un hombre disfrazado de desconocido obró un milagro que nadie imaginaba, y al hacerlo se salvó a sí mismo.